Soy licenciada en Filología Árabe y doctora en Estudios Árabes Islámicos por la Universidad de Sevilla, la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao. Actualmente trabajo en la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla. Y la ponencia que os traigo aquí hoy se titula Feminismo en el mundo árabe a través de las caricaturas de Ali Farsad. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la mujer por lo general siempre ha estado discriminada, tanto en la historia como en muchos aspectos de la sociedad. No obstante, existen varias formas sociales de reivindicar el papel de la mujer. Una de ellas va a ser, por tanto, el uso de lo que es el dibujo gráfico o la caricatura, que se manifiesta de distintas formas, no solo a lo largo de la historia, sino también a lo largo de la actualidad, como vamos a ir viendo a lo largo de este trabajo. Teniendo en cuenta esto, yo centro este trabajo principalmente dentro del feminismo árabe y dentro del mundo árabe, puesto que además existe la concepción de que la mujer árabe está muy discriminada tanto por su forma de vestir como su forma de relacionarse y distintos aspectos. No obstante, las hipótesis que yo he desarrollado para este trabajo son las siguientes. En primer lugar, el humor tiene una función liberadora en la sociedad, puesto que a través de la risa se pueden canalizar diferentes situaciones. En segundo lugar, la caricatura es idónea para representar el humor, así como también para reivindicar distintas cuestiones sociales, como el papel de la mujer. Y por último, la caricatura puede considerarse una forma de revolución feminista llevada a cabo tanto por hombres como por mujeres, ya que lucha en consonancia para evitar cualquier tipo de discriminación femenina. A pesar de todas las formas de discriminación que existe de la mujer, la caricatura podemos decirlo que es una forma de reivindicar la lucha de la mujer en distintos aspectos de la sociedad. Por tanto, teniendo en cuenta esto, los objetivos que se han establecido en este trabajo son: primero, estudiar el humor en la sociedad árabe, luego, observar la caricatura como forma representativa de esa sociedad, y tres, analizar el papel de la mujer en el mundo árabe y musulmán de una manera genérica para ver cómo la caricatura la trata en distintos aspectos. Por tanto, los objetivos específicos que he planteado en este trabajo son los siguientes, ¿no? Comprobar el impacto del humor en la sociedad árabe, examinar la caricatura como forma de voz alternativa que provoca un cambio y que permite a la gente participar en un proceso creativo, y asimismo, por último, estudiar la representación de la mujer en el dibujo gráfico con el fin de observar su uso como forma de revolución feminista, ¿no? Pues bien, para llevar a cabo esta investigación, por tanto, he utilizado una metodología cualitativa, puesto que ante todo es, digamos, de alguna manera, una aproximación teórica. Así pues, he utilizado el método visual etnográfico, que me permite analizar qué ocurre dentro de la imagen y qué es lo que se está buscando dentro de la imagen de algún modo. Y por otro lado, he utilizado también lo que es la teoría fundamentada, puesto que he hecho un análisis de una serie de datos que he ido recabando a través de un método comparativo constante y un muestreo teórico. Así pues, si pasamos a analizar los datos, podemos ver la risa, vamos a decir que en primer lugar es una forma de comunicación, es una forma de liberar tensiones de algún modo. Asimismo, cada componente que nos hace reír o cada broma lleva algo de razón intrínseco que nos pone de manifiesto una problemática. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que existe un humor comunal, es decir, según el cual la sociedad nos reímos en conjunto sobre distintos temas y demás, distintas bromas. Entonces, ese tipo de humor se manifiesta dentro de la sociedad. Pues bien, teniendo en cuenta esto, el humor, por tanto, tiene una manera, es ingenioso y es impecable, y puede usarse, por tanto, para influir a la sociedad, definiendo tanto conceptos políticos como criticando distintos aspectos sociales. De este modo, el humor, por tanto, vemos que se convierte en un arma de batalla, puesto que es una forma de escapismo que permite transformar situaciones que son serias en otras mucho más relajadas, al mismo tiempo que se genera una opinión que puede utilizarse para reivindicar derechos sociales, como es el caso de la situación de la mujer en el mundo árabe. Pues bien, teniendo en cuenta esto, pasamos a analizar lo que es la caricatura en el mundo árabe de una forma genérica. Bueno, la caricatura árabe, digamos que es un género, digamos,
moderno dentro de lo que cabe, puesto que nace de una forma tardía, a diferencia que como podemos encontrar la caricatura en Francia o en Inglaterra, surge en el siglo XIX como consecuencia del movimiento de la Nanga. No obstante, los primeros modelos estaban marcados por una esquizofrenia cultural. Aún así, la época, digamos, dorada o donde la caricatura despierta es en la década de los años 50 del siglo XX, donde un grupo conocido con el nombre de modernistas redefinen el arte y empiezan a reivindicar distintos aspectos sociales y así como también políticos. Por otro lado, no es hasta que se desarrolla la Guerra del Golfo cuando, digamos, la caricatura cobra bastante importancia porque empieza a representar distintos aspectos de la vida social, así como también funciona como medio de comunicación alternativo, por decirlo de alguna manera. Con todo, sí es verdad que hasta 2011, con el desarrollo de la primavera árabe, la caricatura es cuando, digamos, verdaderamente cobra un sentido bastante significativo, en tanto que se convierte en un arma de lucha política. Teniendo en cuenta esto, por tanto, podemos decir que la caricatura en el mundo árabe se convierte en una forma de reivindicar asuntos políticos y de reivindicar asuntos sociales. Es más, en muchas ocasiones podemos ver cómo ambas temáticas se entremezclan, dando lugar a lo que ellos mismos llaman como una caricatura global, es decir, que utiliza el aspecto social para criticar la política y viceversa. No obstante, si nos centramos en lo que es el papel de las mujeres dentro de la sociedad árabe, del mundo árabe, por decirlo de alguna manera, podemos decir que ha estado marcado por muchos conceptos y por muchas alusiones que se ha hecho tanto por Occidente como por el propio mundo árabe. En primer lugar, por tanto, nos encontramos que uno de los aspectos que siempre ha sido más analizado, más criticado, es el uso del velo. Para empezar, hay que decir que el hijab hace referencia a todo aquello que no se puede ver. No se aplica a la mujer. Hoy en día podemos ver que el velo, el hijab, lo viste sobre todo la mujer, suele ser de color negro o blanco y en muchas ocasiones incluso cubre a la mujer. Pero, ¿qué dice el Corán exactamente del velo? Bueno, pues si vemos, por ejemplo, en la Zora 24, la ley 31, el Corán dice lo siguiente exactamente. Y di a las creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas y no muestren más adorno que los que están a la vista, que cubran su escote con su chal y no exhiban sus adornos, sino a su marido, a sus padres, a sus suegros, a sus propios suegros, a sus propios hijos, a sus hijastros, a sus hermanos, a sus sobrinos carnales, a sus mujeres, a sus esclavas, a sus criados varones fríos o a los niños que no saben aún de las partes femeninas, que no atan ellas con los pies de modo que se descubran sus adornos ocultos. Volveos todos a Dios, creyentes, quizás así prosperéis. Bueno, en realidad podemos decir que solo muestren sus encantos, por decirlo de alguna manera, a la gente más cercana. No te está diciendo en ningún momento que te tapes, que utilices un burka o que utilices alguna otra prenda que nada tiene que ver con el hijab, que son muy diferentes, ¿no? De hecho, en un momento la sociedad lo llevaban, digamos que las mujeres de clase alta para distinguirse de aquellas que eran sirvientas. Por tanto, en un principio también podemos ver cómo el velo tenía un rango social, por decirlo de alguna manera. Con todo, es verdad que la función del velo es el aura, que es cubrir todo aquello que no se puede ver. De hecho, la propia palabra aura en árabe significa desnudez y hace referencia al cuerpo vulnerable y sin defensa. No obstante, distintos jurisconsultos coinciden en que en el caso del hombre va desde el ombligo hasta las rodillas, no obstante, en el caso de las mujeres es algo diferente. Con eso también es verdad que el uso del velo también aparece la siguiente definición en el Corán de la siguiente manera. Creyentes, no entréis en las habitaciones del profeta a menos que se os autorice a ello para una comida. No entréis hasta que sea hora. Cuando se os llame, entrad y cuando hayáis comido, retiraos sin poneros a hablar como si fuerais de la familia. Esto molestaría al profeta y por vosotros le daría vergüenza. Dios, en cambio, no se avergüenza de la verdad. Cuando les pidáis un objeto, hacedlo detrás de la cortina, más decoroso para vosotros y para ellas. No debéis molestar al enviado de Dios, ni casar jamás, pues de él con el que hayan sido sus esposas. Esto para Dios sería grave. Podemos ver que te dice que cuando le pidáis algo al profeta lo hagáis, o cuando os acerquéis a través de una cortina, es decir, cortina, entendiéndose ese velo, esa manera de algo que cubre algo sagrado.
Por lo tanto, si nos vamos al sentido puro, el velo no quiere decir que sea una opresión, sino más bien, de algún modo, digamos, cubrir aquello que es sagrado. Por otro lado, pasamos a analizar la educación dentro de la mujer, ¿no? Es uno de los hechos más llamativos, ya casi en el siglo XIX, cuando surge un movimiento reformista, que nadie se había planteado hasta entonces este problema, por tanto, y los pensadores comenzaron a preconizar la escolarización de la mujer en contacto con Occidente. Sus sociedades cuando empezaron a entrar en contacto con Occidente, y la sociedad, digamos, por algún modo, empezó a cambiar. No obstante, se puede decir que la educación, sí es verdad que ocupa un lugar muy importante dentro del Islam, es un aspecto central de la libertad religiosa y se ve como un derecho de igualdad entre hombres y mujeres. De acuerdo con las enseñanzas islámicas, por tanto, la adquisición de conocimientos, es una obligación para todo musulmán y toda musulmana. Es decir, se aboga porque la mujer tenga una educación dentro de la sociedad. Por otro lado, en cuanto al trabajo, sí es verdad que sí existe un poco más de controversia, ¿no? La problemática del ascenso al trabajo es mayor que la escolarización, porque si bien el Corán te admite que la mujer acceda a lo que es la escolarización y se abogue porque la mujer acceda a la cultura, el trabajo sí es verdad que ha generado un poco más de problemas, puesto que muchas veces las mujeres son vistas como una necesidad de que se queden en casa cuidando por la familia y por los niños. Por tanto, se entiende que este trabajo femenino es un trabajo social remunerado, por lo que ciertos obreros por lo que cierto obrero junto al de su esposa no reemplaza esta condición. Dicho de otro modo, es un trabajo individual y dependiente del que se muestra el cuadro de la economía familiar y que no se pueden cambiar las obligaciones sociales. Es decir, la mujer se tiene que quedar en la casa cuidando de los niños y del marido. No obstante, para no arrebatar el derecho al trabajo, algunos autores dicen que las mujeres que llevan a cabo en su casa todos los trabajos, los hombres, emprenden sin diferencia alguna. De hecho, si volvemos otra vez al propio Corán, podemos encontrar lo siguiente: los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, pero ellos consideran que la mujer trabaje puede romper el siguiente fundamento, es decir, la obediencia de la mujer a su marido. Es decir, existe por tanto la necesidad por parte de muchos de intentar que la mujer no trabaje y no ascienda, digamos, a altas esferas, digamos, laborales o académicas, por decirlo de algún modo. De hecho, algunos pensadores consideran también que la mujer tiene unas capacidades físicas e intelectuales insuficientes, que llevan a ser que hace que no puedan cumplir con sus tareas. Por esta razón de confianza en el plan moral, pues esta idea es que está sostenida a un hadith que dice lo siguiente: las mujeres tienen menos razón y menos fe. Por tanto, la falta de la fe en la mujer significa que sus escrúpulos morales son débiles, y esto es lo que hace cometer la falta con una gran facilidad cada vez que la ocasión lo requiere. De ahí la necesidad de elevar los obstáculos con el fin de que caiga en el pecado, con lo cual salir de su casa es considerado como tal. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto, de estos tres puntos de vista referentes a la mujer dentro del mundo árabe, paso a analizar lo que son las distintas caricaturas. En primer lugar, he de decir que con la muestra de caricaturas la he centrado en el caricaturista sirio Ali Farsad, que es uno de los caricaturistas más famosos y con más caricaturas a su espalda. De hecho tiene unas 15.000, y uno de los temas que trata es el tema de la mujer, que está discriminada en la sociedad y que muchas veces es víctima también de la propia sociedad. Asimismo, es verdad que existen caricaturistas mujeres que hablan de este tema y reivindican el papel de la mujer, pero lo llamativo es que es un hombre que lucha por los derechos de la mujer, que actualmente parece que eso no puede o no debe ser así en muchos aspectos. No obstante, en este caso sí es cierto que Ali Farsad lucha por los derechos de la mujer porque la considera un ser humano al mismo nivel que el hombre. Por tanto, la mujer debe tener los mismos derechos y debe tener los mismos accesos a la sociedad que ha tenido el hombre. La primera caricatura, por tanto, vemos que la mujer es víctima de lo que acabamos de decir, ¿no? Es víctima de una doble moralidad, en cuanto que vemos a un hombre religioso con sus barbas, su traje, que viene de rezar con ese tasbih. No obstante, se cruza con una mujer a la cual no le vemos el rostro, pero sí vemos que tiene un chaleco rojo que simboliza esa pasión y ese amor, y la sombra del hombre se vuelve haciendo eco del pensamiento. Por otro lado,
esta hace referencia al tema que he comentado antes del ascenso al trabajo, ¿no? Vemos como la mujer, de hecho, no lleva velo, podemos observarla, y vemos cómo intenta acceder a algún puesto de poder o lo que sea, y automáticamente un hombre le pone una zancadilla para que no llegue. Por otro lado, como también hemos comentado, hay veces que existe esa necesidad de opresión por parte de la mujer que pretende meterla en una urna de cristal, encerrarla, someterla, impidiendo que vaya a trabajar y distintas cosas. Como vemos en la siguiente caricatura, donde vemos una mujer que está vestida con un traje rojo, que tiene oros, como podemos ver, representado por ese amarillo, por lo tanto es una posición social, digamos, alta. No obstante, llama la atención que esta mujer está atada o encadenada a la pata de la cama, por lo tanto se le están coaccionando sus libertades. Es otra forma también de reivindicarla. Por otro lado, también reivindica el caso de la caricatura siguiente, que va referida a Irán, y el caso que ha pasado con Mahsa Amini, a la chica que se le vio el pelo, se le veía un poquito el pelo, o porque decían que no llevaba bien puesto el hijab, ¿no? Entonces, la historia todos la conocemos, ¿no? A esta chica la llevaron para dar unas clases de moralidad o algo así, al parecer, y como consecuencia la asesinaron. No obstante, Ali Farsad no se queda, digamos, impasivo, quiere mostrar su granito de arena y muestra a Irán como un demonio al cual lo lanza a la llama gracias a ese ángel, que es simbolizado por Mahsa Amini, esa chica que murió, que le corta la cola como símbolo de cortar el pelo y lo lanza a la llama por la atrocidad que le han hecho. Por lo tanto, está reivindicando el derecho a la mujer de poder decidir si quiere o no quiere llevar el velo y de las necesidades de llevarlo y evitar estas barbaries que vemos en las noticias, como esta última que hemos visto. Por último, también la representa como madre tierra, incapaz de amamantar, de darle comer, digamos, a todos, ¿no? Ali Farsad está muy concienciado en que la mujer es generadora de vida, por lo tanto es un ser especial, y también la va a representar en este sentido, como vemos en esta caricatura. Así pues, si pasamos a los resultados, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, que la caricatura es un medio de comunicación alternativo. Se ha generado una lengua de imágenes que nos está sirviendo para reivindicar los derechos de la mujer desde un punto de vista histórico, político y social. Hasta ahí ha quedado claro a lo largo de todo el trabajo. Por otro lado, la risa cobra un papel fundamental, puesto que nos hace reír en algunos de los aspectos, nos puede llamar la atención, como el caso de la caricatura, que vemos la doble moralidad, pero también nos invita a pensar. Por lo tanto, digamos, apela al intelecto y a la emoción para llevarnos a pensar hacia cuál es la verdadera situación de la mujer. ¿Es verdad que tiene libertades o está discriminada? Por tanto, vemos cómo la mujer ha sido privada de numerosas ocasiones de su libertad y a través de la caricatura se intenta reivindicar. De hecho, el propio Ali Farsad lo llega a reivindicar en tanto su página web, por ejemplo, o en un libro de antología que presentó en 2005 como uno de los temas fundamentales de la sociedad, ¿eh? Es decir, quería reivindicar el papel de la mujer como una necesidad a combatir y una necesidad de luchar por la mujer. Así pues, si pasamos a las conclusiones, en primer lugar hay que decir que la caricatura es idónea para narrar estos hechos, es idóneo para hacer una reivindicación y es idóneo para criticar la sociedad y sobre todo el tema de la mujer y la necesidad de poder, digamos, reivindicar los derechos femeninos en el mundo árabe. Asimismo, también es decir que desgraciadamente todavía siguen existiendo bastantes crímenes contra las mujeres, no solo en el mundo árabe, sino en muchas sociedades, ¿no? Incluso sociedades islámicas, como el caso de Irán, ¿no? Podemos destacar que Irán no es un país árabe, pero sí es un país musulmán. Por tanto, de ahí la necesidad de criticar también la problemática que ha tenido el caso de la chica esta que fue asesinada y que tanto ha sido reivindicado dentro de las redes sociales y de los medios de comunicación hoy en día. Asimismo, la cuestión árabe-musulmana no debe entenderse también dentro del Islam, sino también dentro de lo que es la propia cultura. La discriminación de la mujer, por tanto, tiene un carácter mundial. No podemos decir que la mujer árabe o la mujer musulmana está igual de discriminada, está más o discriminada que la mujer occidental. Creo que todas en algún momento nos hemos sentido discriminadas, nos hemos sentido rechazadas en parte por la sociedad y es algo que hay que cambiar. Y para ello la caricatura es bastante significativa y nos ayuda a hacerlo.
Con todo, quiero dar las gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado mi presentación y si tenéis algún comentario, alguna duda, alguna pregunta o cualquier cosa que yo os pueda aclarar, lo haré con mucho gusto. Muchísimas gracias y seguimos viéndonos por Nodo. Hasta pronto.